perfectamente está medido que el partido que hoy está teniendo más tasa de rechazo, es decir, las encuestas tienen una pregunta que dice ¿por qué partido, por cuál partido usted nunca votaría? Que es lo que mide, lo que se conoce también en ciencia política como el voto negativo, el negative vote. Bien, pues obviamente el PRI es el que tiene la mayor tasa de rechazo. Ellos saben que la mayor parte de la población no quiere que el PRI repita, pero eso pasaba en el Estado de México. También el 80% de los mexiquenses ya no querían que siguiera el PRI. Pregunta, ¿y entonces? ¿Cómo es que se ganó el PRI en el Estado de México? Bien, con la siguiente estrategia que voy a compartirles, que deben saber. Primero, disperso el voto anti-PRI. Disperso el voto anti-PRI. Es decir, ¿quiénes van a recoger el voto anti-PRI? Bueno, pues por un lado, obviamente, el Frente PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, y obviamente el Frente Morena, PES-PT. Son los que evidentemente van a tratar de capitalizar el voto anti-PRI. Pero lo interesante es que el PRI sabe jugar con esquiroles. Y esos esquiroles hoy son los candidatos independientes. Entonces, ahora ya sabemos, en la boleta vamos a tener 6 candidatos presidenciales. Mid, si no lo enferman, Anaya y López Obrador. Y Margarita Zavala, el Bronco y Armando Ríos Peter. Son los 6 que vamos a tener. Pero Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y el Bronco tienen de independiente lo que yo tengo de astronauta. Margarita Zavala y los Calderón hicieron el acuerdo con Peña Nieto desde 2012. Ustedes se acordarán que además Peña Nieto dejó sola a Josefina Vázquez Mota en la campaña por los negocios que hizo con Peña Nieto. Zavala tiene la misión de dispersar el voto anti-PAN. Bronco y Ríos Peter tienen la misión de dispersar el voto por López Obrador. Entonces, ¿qué tenemos? Los 3 independientes, pues realmente no son independientes, pero son funcionales al PRI para dispersar el voto anti-PRI. Primer criterio. Segundo criterio, el PRI va a mandar a nuestros celulares, va a inundar los medios de comunicación y va a inundar toda la opinión pública para decirnos que si gana López Obrador o incluso Anaya, el país se va a caer. El país se va a convertir en Venezuela. Como muy bien un amigo ha mandado, como si Peña Nieto nos hubiera tenido en Suiza. Yo creo, pues sí, van a hacer guerra sucia en serio. Guerra sucia en serio. ¿Qué me parece interesante? Que hasta ahora, la guerra sucia no les ha servido mucho, como sí en 2006, como todavía en 2012. Pero todavía hay mucha gente susceptible a esto. Van a inundar. ¿De qué? De miedo. Porque les funciona, porque les ha funcionado. Yo quisiera contarles una anécdota interesantísima. Lula da Silva. Lula en Brasil, no hubo 3 como López Obrador, 4 candidaturas. Él fue 4 veces candidato a la presidencia de la República en el Brasil. Y Lula, como López Obrador, tenía esta imagen de ¿qué va a pasar si gana? Y entonces, en la 4ª elección, Lula, como ahora López Obrador, tuvo que hacer alianzas con quienes no había hecho alianzas en las veces anteriores. Porque se dieron cuenta que las elecciones se ganan básicamente con dinero. Con dinero y con dinero. Es decir, se requiere 65,000 personas que estén en casillas. ¿De dónde sacas 65,000 personas? Pues como lo hizo el Bronco, como lo hizo para sus firmas, con dinero. Entonces, ¿qué ocurrió? El día antes de la elección en Brasil, la 4ª vez, un cómico muy famoso, hagan de cuenta como si todavía viviera Chespirito, un cómico muy famoso en Brasil, muy famoso, compró un spot en televisión a nivel nacional a las 9 de la noche. Y dijo: brasileños, les pido, les ruego, por favor, no voten por Lula. Va a llevar a Brasil al caos. Va a destruir el país. Por favor,
protejamos en lo que hemos avanzado, por favor, a nivel nacional, 9 de la noche, cadena nacional, obviamente con el apoyo de la principal cadena brasileña, que es como la Televisa allá o Globo. ¿Qué hicieron los electores al día siguiente? Votaron por Lula. ¿Qué hizo Lula? Muchas cosas, buenas y malas. Pero las buenas, sacó a 30 millones de la pobreza. Y por eso ahora, hoy, no en balde, hoy es el político más apreciado por los brasileños. Y por eso la élite oligárquica lo quiere encauzar para que no compita. ¿A qué le tienen miedo? Le tienen miedo a que se acabe los intereses creados los últimos 40 años con el neoliberalismo. Por eso, para mí, lo interesante es, en esta clave, ojo, López Obrador, si ustedes no quieren votar por él, que no sea porque va a convertir a México en Venezuela. Es una tontería. Yo solo quiero decirles que yo soy chilango y yo viví cuando él gobernó la Ciudad de México. A diferencia de mí y a diferencia de Anaya, ya hay una experiencia de quién gobernó. No sabemos cómo gobernará Anaya, no sabemos cómo gobernará Mid, pero sí sabemos cómo gobernará López Obrador, porque ya gobernó la Ciudad de México. ¿Quieren saber cómo gobernó? Indaguen, investiguen. Pero por lo pronto no convirtió a la Ciudad de México en Venezuela. Por lo pronto lo que hizo fue un montón de políticas sociales. Él fue el que se inventó la política social para los adultos mayores, que en su momento dijeron el PAN y el PRI, qué horror, qué barbaridad, populismo. Y después en todo el país la replicaron, el PRI y el PAN. También hizo todo esto que ahora todo el mundo hace. Becas para mujeres embarazadas, mucha política social. Segundo, quitó a las microbuses horribles que eran cajas de la muerte y puso los metrobuses, que ustedes también tienen los confinados. Nada más que en la Ciudad de México sí funciona y muy bien. 10 líneas. 10 líneas. 10 líneas. Tercero, ¿se peleó con los empresarios? No. A Carlos Slim le dio la construcción del centro histórico. ¿Y se peleó con la iglesia? No. Al contrario, les dio el espacio para que construyeran la Plaza Mariana. ¿No? Ahora sí que el león no es como lo pinta. Podrá tener otras cosas, pero eso no. Entonces, solamente decir en su justa dimensión, en su justa dimensión. Cierro. Dos claves últimas. Yo creo que obviamente lo electoral es la coyuntura. Sí se va a decidir qué grupo va a tomar el poder o qué grupo va a continuar en el poder. Eso sí nos va a afectar directa o indirectamente, porque desgraciadamente la presidencia de la República, aunque no es tan poderosa como antes, sí sigue teniendo muchos hilos. Y sobre todo, políticas nacionales que hoy son fundamentales recuperar. El campo, la economía, los salarios, etc. Dos, yo creo que sí vale la pena ir a votar. Creo que sí vale la pena mostrar nuestro poder ciudadano votando. No porque pensemos que con eso ya va a cambiar el país, sino porque vamos a arreglar cuentas con quien ha gobernado. Que cada quien decida por su experiencia, por sus convicciones, dónde está el mal menor. Yo pienso que puede ser, en efecto, cualquiera de las dos posibilidades, o Anaya o López Obrador. Cada quien decida, crea por sus convicciones o, insisto, por su experiencia. No, insisto, porque pensamos que ellos dos son lo mejor. No es así. No, así no funcionan las elecciones. De hecho, vamos a tener que ir a la urna tapándonos la nariz. Pues, ojo, no es porque sean las mejores opciones. Es porque necesitamos mandar un mensaje muy puntual a quien ha gobernado. Lo hiciste mal y te vas. Y mandando un mensaje muy puntual a quien va a llegar. Y lo mismo vamos a hacer contigo. Hoy, de verdad, no vale la pena que nos peleemos en familia por quién votar y por quién no. Eso pasó en 2006. Hubo muchas familias que se dividieron. No vale la pena. Hoy ningún político es defendible. Ninguno. Ninguno. Por eso no vale la pena.
Además, oigan, se pasan de un partido a otro. Lo que yo defendía antes, ahora están de este lado. No vale la pena. Vayamos a la urna, tapémonos la nariz, votemos por el mal menor, hagamos bien mayor, electoralmente hablando, pero sobre todo, sigamos haciendo ciudadanía. Pasarán las elecciones y creo que podemos establecer una relación nueva, ojalá, con un nuevo gobierno de claro marcaje personal, que es lo que tenemos que hacer con quien gane, no importa, marcaje personal, y llevar la agenda civil y ciudadana al gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer. Nunca más dejarlos solos. Si los dejamos solos, estamos perdidos. No hay que hacer eso. Entonces yo diría, para finalizar, sí vale la pena ir a votar, sí vale la pena hacer cuentas, arreglar cuentas, sí vale la pena rendir cuentas, sí vale la pena mandar mensajes con nuestro voto, pero sobre todo lo que más vale la pena es, a continuación, el 2 de julio, a continuación, hacer marcaje personal. No podemos abandonar la vida pública. La vida pública es nuestra, no de los políticos. Si nosotros tomamos la vida pública, México va a estar mejor. Si nosotros nos alejamos de la vida pública, nos van a dominar el crimen organizado y la política. Y por eso ojalá tengamos sabiduría para intervenir en esta coyuntura que me parece de gran oportunidad para México. Así la veo yo, de gran oportunidad. Podemos mejorar, podemos dar un paso significativo hacia adelante para no darlo hacia atrás. Sobre todo eso, para no darlo hacia atrás. Es lo que yo tenía ganas de compartirles de lo que he recorrido el país. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho a Juan Luis estas aportaciones que nos ofrece. Creo que nos deja con muchas inquietudes y preguntas. Ahora ustedes tienen la palabra. Si alguien quiere hacer una pregunta. Nomás tenemos un micrófono porque ahora sí, en este evento magno. Buenos días. En este análisis... Perdón. Nombre, si eres profesora, si eres alumna, cuéntanos. Mónica Rodríguez, soy exalumna de la Ibero de hace muchos años. Y mi pregunta es más bien, en este análisis coyuntural que usted hace, ¿cómo ve el papel del Consejo Indígena de Gobierno? Que ha venido haciendo. Correcto. ¿Les parece que hagamos 3 preguntas? Sí. Sí, más bien mi intervención no es tanto una pregunta, sino una información e invitación. Ya en la UNAM se reunieron muchos universitarios y ciudadanos y han formado una red universitaria para impedir el fraude electoral. Y yo creo que estamos todos invitados a esa red que pudiéramos retomar también desde el Bajío, porque desde mi punto de vista el mayor peligro que existe para México es el fraude electoral, y si derrotamos el fraude electoral va a haber el primer paso anticorrupción que este país necesita. Yo creo que es cierto lo de las cuestiones de las emociones, es la psicopolítica que en estos momentos coyunturales se presenta, y justamente está en juego el miedo, pero también está en juego el coraje, el enojo. El problema, yo diría, no es solamente cómo van a manejar el miedo, que ya lo conocemos, como lo han utilizado antes, sino cómo van a utilizar el enojo en contra de las elecciones. Es decir, garantizar ellos de alguna manera que la mayoría de la gente no vote, o que la mayoría de la gente se vaya en contra de todos los políticos en general, como bien lo estuviste ilustrando. Entonces yo creo que hay un peligro muy grande en lo que se está abriendo hoy. No nos vayamos con la finta que basta el hartazgo social para quitar al PRI, ¿no? Ellos mismos lo pueden utilizar para sostenerse en el poder y justificar justamente una militarización y lamentablemente una represión contra la ciudadanía. Yo creo que este es el momento para aplicar
un movimiento de resistencia civil pacífico. ¿Y cuál es? El ir a las elecciones, el utilizar mi derecho a votar, el defender mi voto. Ahí está ilustrado ese movimiento de resistencia civil pacífica. Soy Benito Balán, he sido muchos años profesor de esta universidad y de la UNAM también. Gracias. Pues muchas gracias por la plática. Yo creo que es muy ilustrativa como todo el recorrido que haces hasta este momento. Yo creo que es muy importante, como dices, el mal menor, ¿no? Yo sé que a muchos no les encanta López Obrador, pero yo creo que es una oportunidad que no se va a volver a repetir. Y como bien lo decías, si no se logra realmente un voto ciudadano, puede estallar una situación bastante lamentable que creo que nadie quiere. Y yo, para complementar, yo creo que es importante que si vamos a votar, votemos en conjunto y de manera unitaria por López Obrador y por Cámara de Diputados y Senadores, porque lo que puede pasar es que solamente, como ha pasado en otras circunstancias y gobiernos, que solamente se vota para presidente por la persona, pero no se divide de manera irremediable el voto. Y aquí lo que puede pasar es que eso suceda y no se puedan tomar realmente reformas o otras medidas porque está el PRI gobernando en la Cámara de Diputados y Senadores. Yo creo que el carro completo, ¿no? Si vamos a votar, el carro completo, porque realmente las reformas y lo que venga se vote de manera adecuada. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Tere Caballero, Por acá había. Muchas gracias, Juan Luis, excelente plática, de verdad. Yo soy Javier Sentíes, fui académico en esta universidad también mucho tiempo, y hablaste de Cherán y ya te preguntaron del Consejo Indígena. Yo quisiera preguntar cuál es tu opinión sobre la Constituyente Ciudadana impulsada por don Raúl Vera. Gracias. Y otro chico, bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la plática, me gustó mucho, está muy interesante. Y yo, más que una pregunta, quiero también como complementar y exhortar a todos nosotros, compañeros, profesores, porque algo que yo he notado a lo largo de los años, porque a mí en lo personal me desagrada mucho la política porque está llena de decepciones y de dolor, pero por alguna razón no puedo evitarla. y siempre he estado metido en eso. Y algo que yo he notado muchas veces es que nosotros presumimos de tener una educación avanzada porque estamos en la universidad y porque decimos que sabemos mucho y la verdad es que no, compañeros. Yo he visto mucha gente, tanto campesinos, gente pobre, como gente rica, gente en la universidad, empresarios, que no saben de lo que hablan. Tienen la boca llena de opiniones no fundamentadas, y yo los invito, compañeros, que no solamente a que vayan a votar porque es sumamente importante, sino que se informen de todo lo que van a hacer, independientemente de por quién voten, se informen perfectamente de quién es, no se queden con lo que vieron en un video en Facebook, que obviamente es guerra sucia, para sea cual sea el candidato. Busquen, investiguen, nosotros tenemos la capacidad y los medios para hacerlo, no se queden con lo primero que vean, y los invito también a que voten, porque es muy importante. Yo en mi primera elección, en cuanto cumplí la mayoría de edad, mi primera elección no solamente fue ir a votar e ir por mi café al Oxxo. Yo fui representante general de casillas, yo tenía como 20 casillas a mi cargo. Yo encontré muchos delitos electorales, yo los denuncié en las respectivas casillas, vi gente acarreando votos, vi propaganda política enfrente de las casillas cuando se supone que se debe quitar un día o dos antes a un radio de no sé cuántos metros, y yo literalmente enfrente vi
propaganda política. Entonces los invito a que no solamente voten y se informen, sino que también defiendan el voto. Porque independientemente de que voten por izquierda, derecha, por mujer, hombre, sea lo que sea que voten, nos afecta a todos. ¿Ok? Si no les gusta algún candidato, pero gana, también nos va a afectar. No es que a los del PRI no les afecte que les robe Peña Nieto, ¿verdad? A todos nos afectan los gasolinazos. A todos nos afecta que suba el precio de la comida, de los impuestos. Entonces los invito a que se informen y defiendan el voto. Me da mucho gusto que más que preguntas sean afirmaciones, porque complementan el análisis. Simplemente me hago cargo de las preguntas relacionadas con Marichuy, el Congreso Nacional Indígena y lo que también se ha movido hace años con respecto a la Asamblea Constituyente. A ver, me pareció al principio muy interesante que vía zapatismo y después Congreso Nacional Indígena decidieran volver, digamos, a la carga con la agenda indígena y con la agenda que hoy cada vez más también se empodera de los pueblos originarios. A mí me quedaba claro que no iban a alcanzar las firmas, es decir, las firmas están puestas para tener candidatos funcionales, no para tener verdaderos candidatos independientes. Era 1 millón de firmas. Pero creo que ellos además hicieron algo que otros están haciendo, que es aprovechemos este camino, aprovechemos esta coyuntura para hacer proceso democrático. No vamos a llegar a la urna, pero por lo pronto vamos a visitar ciudades. ¿Quiénes eran los que más se movilizaron en torno a Marichuy? Jóvenes. Eran los más movilizados. Entonces, ¿qué me parece? Me parece que lo que hicieron Marichuy y el Congreso Nacional Indígena es tener una lucha democratizadora para nuevamente traer a colación la agenda de los pueblos originarios, pero también para recordar que no todo es las elecciones, sino que además es un buen pretexto para hacer camino y lucha democrática. Lo mismo con la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, que entre otros anima don Raúl Vera, obispo de Saltillo, en su momento obispo coadjutor de don Samuel, y que es, yo creo que en este momento el obispo más comprometido con las causas de los pobres y de las luchas democratizadoras, también creo que forman parte de ese proceso, aunque yo lo veo todavía muy disperso. Está muy disperso, hay mucha gente metida en eso, pero no ha alcanzado a tener, digamos, como una suerte de nodo nacional, ¿no? Que creo que es lo que eventualmente podría tener un gran poder. Pero es que la sociedad civil, insisto, mexicana, somos muy difíciles. Tenemos muchos intereses dispersos. Entonces lo que ha provocado con la Asamblea es eso. Es una buena iniciativa, articula a mucha gente, a muchas organizaciones sociales y eclesiales, pero todavía muy dispersas, creo yo. El tema de los jóvenes me parece muy importante. Hoy el bono juvenil primo votantes es muy alto. Son más de 6 millones, 7 millones de chavos los que van a votar por vez primera. Oigan, ¿quién va a decidir la elección? Los jóvenes, si deciden ir a votar. Eso es lo más interesante de esta elección. Los jóvenes van a decidir la elección si van a votar. Lo que pasa es que hay un segmento muy amplio de jóvenes apáticos. Así como hay jóvenes muy metidos, movilizados con Marichuy, etcétera, otros están totalmente desmovilizados y apáticos porque forman parte de este país, no por otra cosa. Entonces, yo creo que entre ustedes, chavos, vale mucho la pena animar a otros chavos. Son la clave de esta campaña, son la clave de esta elección. Y además, ojo, siempre lo han sido, son la población mayoritaria. Entonces, pues, ojalá efectivamente, nos animemos a ser clave en la ruptura fundante, ¿no? ¿Quién más quiere preguntar? Allá veo, bueno, tú, Claudia. Buenas tardes, soy Gerardo Velázquez, estudio Relaciones Internacionales aquí en la Ibero. Yo quería preguntar más sobre, en cara a las elecciones, el papel o el rol de continuidad con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué debería de suceder? ¿Cómo deberían de proponer y seguir las negociaciones, independientemente de quién quede como candidato a la presidencia?
Ahí hay más. ¿Alguien más quería preguntar por acá? Yo soy Francisco Torres. Quiero hacerte una pregunta. ¿No sería muy bueno, en un momento dado, tomar el papel de este taxista de las 2 de la mañana y hacernos 3 preguntas el día de la elección? Pero si lo podemos madurar desde antes, espero que lo hagamos para tener mejor fuerza, que es la que estás manejando siempre. Gracias. Creo que tenemos unas preguntas por acá. Buenas tardes, soy María Jasso, estudiante de Ingeniería Industrial, y la verdad, bueno, yo voy a hablar con la verdad. No sé mucho de política, no sé mucho de historia, pero me gustaría meterme. Me gustaría no votar por votar, o sea, saber, pero sinceramente en las redes sociales, en lo que me dicen pues mis compañeros o la gente cercana a mí, pues son ideas que les han metido. O sea, en realidad me acabo de escuchar a una compañera que me dijo: no votes por López Obrador porque vamos a ser como Venezuela. Son ideas que, quiera o no, pues van como generalizándose y no es la idea. O sea, yo quisiera saber, yo que no sé nada o me considero que no estoy metida en eso, ¿dónde puedo investigar? ¿Cómo puedo saber la historia de los políticos que no esté, de que no la hayan cambiado, que no me digan lo que quieren que yo escuche, sino realmente lo que es? Esa es mi duda. Muchas gracias por la presentación, Juan Luis. Y tú marcabas 3 elementos que se habían... No creo. Perdón, hola. Hola, Juan Luis, perdón. Bueno, soy Mireya, para mis compañeros. Y tú hablabas del tema de cómo se ha disparado el tema de la desigualdad o cómo ha permanecido el tema también de la corrupción. Sin embargo, dejaste como medio suelto el tema de la iglesia. Entiendo que por un lado dices, hay una parte de la iglesia que está más de derecha y otra radicalizada también a la izquierda. ¿Qué papel está jugando en este momento? Yo tampoco alcanzo a leerlo, te soy honesta, se me ha desdibujado de un tiempo para acá. Muy bien, muchas gracias. Son 3 muy buenas preguntas. TLC. A ver, Peña, Trump tiene una estrategia que seguramente habrán visto, que es una estrategia de que quiere encarecer las negociaciones, siempre radicaliza las negociaciones. Vamos a desaparecer el TLC, y entonces a partir de eso provoca que el interlocutor se ablande, ¿no? Esa es su estrategia de negociación. Sin embargo, yo creo que el TLC sí está, en el mejor de los casos, si va a haber TLC, va a cambiar mucho. Y va a cambiar mucho porque Trump no quiere tener el déficit que tiene con México de casi 70,000 millones de dólares anuales. Entonces, es obvio. Entonces, él lo que está tratando de hacer es cambiar las reglas de origen, cambiar los flujos, y quiere evidentemente intervenir en las variables que hacen esto. Entonces, yo pienso que va a haber cambios muy importantes en el TLC, y creo que, además, como yo dije hace rato, creo que nosotros deberíamos aprovechar eso. Porque gracias al TLC, entre otras cosas, nosotros abandonamos el campo. La gran pregunta es, ¿hoy de dónde comemos? Del laboratorio, no de los campesinos. Es decir, se transformó radicalmente nuestro país, nos hicimos manufactureros, somos potencia en el tema de la producción de automóviles, magnífico. Más CO2 al ambiente, ¿verdad? Entonces, es decir, en realidad estamos creo yo, todavía en el siglo XX y no en el XXI. Y en algunos casos estamos en el siglo XIX. Entonces yo creo que el TLC, creo yo, que es muy probable que Trump encarezca mucho la negociación. Una posibilidad es que lo rompa, es una posibilidad, a él no le conviene claramente, pero si por alguna razón lo convencen de que sí siga, va a seguir con muchas reglas distintas. Yo pensaría que justo de lo que hay que aprovechar ahora del cambio de gobierno, a mí me parece que lo que habría que cambiar básicamente es, nosotros hemos en los últimos 30 años sostenido un modelo económico que se llama modelo de desarrollo exportador o modelo de desarrollo hacia afuera. Y yo creo que
Yo espero que, no sé si podamos encontrar otra vez, porque hicimos un foro internacional el año pasado en la Ibero Puebla sobre por qué nosotros somos el único país en América Latina que no logró disminuir la pobreza ni la desigualdad, y otros países nuestros sí lo hicieron. Y lo hicieron ¿cómo? Desarrollando el mercado interno. Entonces nosotros no hicimos eso, lo abandonamos. Y entonces creo que para mí la respuesta es sí, hay sectores agroexportadores mexicanos, el aguacate y otros, y algunos sectores industriales que son buenos exportando, mantengámoslos. Pero por otro lado necesitamos compensar con el mercado interno, y no podemos ser competitivos con 89 pesos como salario mínimo. Eso no se puede. Entonces necesitaríamos hacer eso. Y curiosamente, a lo mejor el TLC nos empuja a eso, curiosamente. ¿Dónde investigar? Bueno, yo les voy a mandar, creo que hicieron un registro de participantes, no sé si con correo electrónico. Yo les voy a mandar a Claudia, a Regina, les voy a mandar un artículo que me pidieron escribir justo para la revista Christus, que es una revista de los jesuitas. Es un artículo que se llama Elecciones 2018, ¿qué papel debemos jugar los cristianos? Ya en clave, digamos, de fe. Es un artículo que plantea claves para pensar detenidamente. ¿Cómo empiezo el artículo? Lo empiezo diciendo: en 1997 yo me encontraba dando un taller de elecciones en la Ciudad de México, porque era la primera vez que íbamos a elegir jefe de gobierno de la Ciudad de México. Después de 8 décadas de que habíamos tenido regente en la Ciudad de México, iba a haber elecciones por vez primera para elegir un jefe de gobierno. Los chilenos por vez primera elegíamos a nuestro gobernante. ¿Quién era el candidato del PRD en aquel entonces? Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, ¿qué decía el rumor? ¿Qué decía el rumor en la gente? Me dijeron: oye, Juan Luis, ¿es cierto que si gana Cárdenas va a mandar cerrar las iglesias? 97. Es decir, el PRI siempre ha gobernado así, siempre, con miedos. Si gana este va a pasar esto. Entonces, ojo, por eso insisto, efectivamente, veámoslo con calma. Yo sugiero, bueno, les voy a mandar el artículo, creo que puede ser una opción, pero yo les sugiero básicamente dos portales para enterarnos razonablemente bien de lo que está pasando en el país y de cómo reportan lo que pasa en el país. Yo leo básicamente dos espacios que son los siguientes: el portal Sin Embargo, que es www.sinembargo.mx. Es un periódico digital, para mí en este momento en México el más independiente, el más crítico y el menos cooptable. Recuerden ustedes que hoy los portales digitales son menos dependientes del gobierno y por eso son más libres y son más independientes. Para mí en este momento es el periódico que está haciendo el mejor periodismo de investigación en México. Sin embargo, www.sinembargo.mx. Y obviamente, no puede ser de otra manera, aristeguinoticias.com. Aristegui Noticias, que es el portal de Carmen Aristegui, la principal golpeada por Peña Nieto por hacer verdadero periodismo de investigación. Para mí son los dos portales donde pueden leer diariamente cómo va la cosa, el pulso. Hay muy buenos analistas. Yo pensaría, ahí está, me parece, lo mejor de México en términos de información y en términos de análisis. Y ojo, ¿qué me gusta de esos dos portales? No crean que son portales que son pro López Obrador, pro Anaya. No, hay mucha diversidad. Ahí van a encontrar opiniones de todos lados. Y está bien, porque son opiniones que les van a permitir sopesar que sí, que no. Y iglesia. En términos de institución, yo veo a la iglesia jerárquica en México, al episcopado mexicano, perdido.
no la veo teniendo fuerza en su mensaje, fuerza profética para decir esto está pasando en México y necesitamos despertar y hacer. Están totalmente ocupados, unos en los problemas de pederastia eclesial, otros viendo cómo se acomodan en las diócesis. Muy complicado. El nuevo arzobispo primado de México pues es amigo de Peña Nieto, salió de la diócesis de Tlalnepantla y es muy priista. Entonces, digamos, ahora sí que no estoy seguro si salimos de Guatemala para entrar a Guatepeo, en la arquidiócesis, pero por lo pronto sí te dibuja un episcopado muy perdido de la realidad, muy perdido. Por eso confío más siempre en la iglesia que se mueve abajo. Aquí están las religiosas de la Asunción, es decir, mucha vida religiosa que está allí en los barrios, que está jugándosela con la gente allá en Ciudad Juárez, con los disputándole al crimen organizado territorios. Entonces hay mucha parte de esta iglesia jugándosela con los migrantes, ni más ni menos, con los migrantes. Ahora en Puebla van a hacer un proyecto para trabajar con las mujeres que están en trata y con prostitutas también, es decir, trabajando en frontera, como pide el Papa, en salida, esta iglesia en salida. Además, aprovecho para compartir a propósito de tu pregunta, yo veo a mucha iglesia mexicana viendo al Papa Francisco, pero así como que se asoman. ¡Ay! ¿Qué está haciendo el Papa? ¡Ay! Mejor nos escondemos. Es decir, yo veo a la iglesia mexicana en general, jerárquica, incómoda con el Papa Francisco. Incómoda. Como que dicen, ¡ay! Este Papa nos rebasó por la izquierda y por las derechas. Entonces, le falta mucho mensaje profético y presencia profética, ¿no? Que se da en otros lados. Entonces, así en resumen, la veo a esta parte jerárquica del episcopado, un sector muy importante, pues la veo miedosa, timorata, dubitativa, muy encerrada en sí misma. Les agradecemos mucho a Juan Luis. Y le entregamos a continuación un pequeño regalo, reconocimiento de su apoyo aquí a esta Ibero de León. Muchas gracias, un gran aplauso para nosotros. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Por aquí hay una chica, Isabela Arroyo, que dejó un folder con acta de nacimiento y demás. Por ahí si está, si alguien la conoce, Isabela Arroyo. Bueno, gracias, muchas gracias. Ahora al regreso me he dedicado Javier, los jóvenes no son buenos. Sí. Ya stop. Me anotaron. ¿Cómo se? Está preguntando el padre dónde está.